Vamos a continuar con la revisión de medicina interna. Hoy vamos a ver el tema o el módulo de infectología. Ya. Como ya habíamos visto parásito, igual esto de acá, neurocisticercosis, también ya lo habíamos visto, pero había faltado ver alguna de las clasificaciones, sobre todo tomográfica, y vamos a hablar algunas cositas de neurocisticercosis y de atidosis también. ¿Qué viene a ser la neurocisticercosis? Acá un pequeño resumen, a ver. ¿Cuándo se producía la neurocisticercosis? Habíamos dicho. Primero, pertenece a la clase de la astenia, ¿no es cierto? La que era la forma adulta era la Taenia solium, ¿no? La Taenia solium era la que al final generaba huevos, ¿no es cierto? Las tenias, recuerden que tiene sus partes, ¿no? Las tenias, la parte más proximal, ya la parte media y la parte distal. Las proglótides maduras se encuentran en la parte media y las proglótidas graves se encuentran en la parte distal, ¿no? Y acá es donde se encuentran ya cuando se rompen estas proglótides, por eso también se le llaman segmentados, céstodos o segmentados. Y acá salen ya van a formar sus huevos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a adquirir? ¿Cuál es el ciclo de la adquisición? ¿Cómo se adquiere la neurocisticercosis? Entonces, primero es que la neurocisticercosis se va a producir por la ingesta de ¿qué? De huevecillos, ¿ya? Por la ingesta de huevecillos. No se produce por la ingesta de carne, por si acaso, de carne mal cocida, nada de eso, ¿ya? Se produce por la ingesta de huevecillos, pero ¿de huevecillos de qué? De Taenia solium, ¿ya? Taenia solium, ¿bien? Entonces se produce por la ingesta de huevecillos de Taenia solium. Estos huevecillos llegan ¿hacia dónde? Llegan al estómago. En el estómago, ya acá sale la larva, ya sale la larva. Y acá ¿dónde se va a ir? Entra al torrente sanguíneo, ya acá entra al torrente sanguíneo. Esta larva entra al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo, esta larva necesita bastante oxígeno, por lo tanto, ¿a dónde va con mayor predilección? Al sistema nervioso central. Y cuando se alberga en el sistema nervioso central es que te va a dar la neurocisticercosis, ¿no? Entonces el huevecillo es el que te va a generar al final la forma quística, digamos, la forma quística, y cuando tú ingieres carne de cerdo, ¿no es cierto? Cuando ingieres carne de cerdo, esta carne acá tiene quistes, ¿no? Porque en el cerdo sucede casi lo mismo que en el humano, pero tiene más cantidad de nutrientes o de oxígeno en el músculo, por eso se va al músculo. Y cuando se ingiere más bien el cisticerco, ya que va a estar en la carne del cerdo, ¿qué te va a dar al final? Te va a dar la teniasis, ¿no? Te da la teniasis, ¿bien? Entonces, esta larva que llegaba también al sistema nervioso central también puede albergarse en el músculo del hombre, ¿no? Ahí se puede albergar también. Entonces, mira, ya, el hombre ingiere esta carne, ¿y qué lo hace? Ya, entra esta carne entra hacia donde el estómago, en el estómago por ácido y todo, se libera, ¿no es cierto? Y de ahí sale la tenia. Y la tenia es donde ya se va y se alberga en el intestino, ¿no es cierto? Y ahí se forma ya la teniasis, ¿bien? Entonces, el único reservorio, el único huésped definitivo de la Taenia solium, ojo, de la Taenia solium, el único huésped definitivo viene a ser el hombre, ¿ya? Eso es lo que lo diferencia de la Taenia saginata, porque la Taenia saginata, el huésped definitivo era tanto el hombre como el vacuno, ¿no es cierto? Mientras que la Taenia solium, el único huésped definitivo viene a ser el hombre, ¿no? Bien, y acá vendría a ser el huésped intermediario, el cerdito, pues no sería el huésped intermediario. Bien, ya. Entonces ya vemos más o menos cómo se va a llegar al sistema nervioso central y se va a producir la neurocisticercosis, ¿no? Bien. Entonces, mira, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál es la definición? Es la parasitosis más frecuente del sistema nervioso central, que consiste en la localización de la larva, de la forma larvaria de la Taenia solium en el neuroeje de los comportamientos ventriculares del sistema nervioso central, ¿no? Y aquí está lo que explicábamos, ya que se va a ingerir el humano, ingiere huevos, larvas, que ha sido pregunta de examen. Esto de acá se va y se ubica con mayor frecuencia en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, la predilección más frecuente de los cisticercos es sistema nervioso central, pregunta de examen también, ¿no? Mientras que en el cerdito se va acá al músculo, el hombre ingiere
la carne del cerdo que está mal cocida, y acá te da la teniasis, ¿ya? La teniasis. Por eso la tenia solium es el único huésped definitivo del hombre, ¿no? ¿Cuál es entonces, cómo es el mecanismo de transmisión? El mecanismo de transmisión es ciclo ano-mano-boca, ¿no? ¿Qué va a ingerir? Los huevos, ya los huevos, al consumir prácticamente, al consumir heces fecales, bueno, o sea, no se lavó bien las manos y por eso es que es que adquiere la enfermedad, ¿no? Bien. Entonces, si es que a nosotros nos preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de convulsiones? Ya, nos dicen así, que se trata de un paciente, este paciente es joven, ya, un paciente joven, la principal causa de convulsiones secundarias, ya que viene por convulsiones, ¿no es cierto? Y que no ha tenido ningún antecedente previo, o sea, sin ningún antecedente previo, ni tampoco es inmunosuprimido, porque si es que es inmunosuprimido, ahí podemos tener, por ejemplo, VIH, que se puede estar asociado a un toxo de repente, ¿no? Entonces te cuentan de un paciente joven que viene por convulsiones, ¿ya? Y estas convulsiones son secundarias, que son las más frecuentes en estos pacientes jóvenes que vamos a ver, ¿bien? ¿Y qué vamos a ver acá? El síntoma más frecuente viene a ser el síntoma más frecuente viene a ser la epilepsia. El segundo en lugar viene a ser la cefalea. En tercer lugar viene a ser la focalización, ya la focalización. Y en cuarto lugar recién viene a ser la demencia, ¿no? Bien, por eso te dice acá, las convulsiones, la manifestación clínica más frecuente en el sistema nervioso central parenquimal, ¿no? Ya. Y nosotros, a ver, está por acá, ajá. Si es que nosotros recordamos, en la tomografía nosotros podemos observar, la tomografía sobre todo nos sirve para ver la parte calcificada, también podemos utilizar la resonancia magnética, ya la resonancia magnética obviamente supera al ATAC, la resonancia magnética va a superar al ATAC sobre todo para identificar los estadios evolutivos, ya, pero la tomografía se puede pedir la tomografía se puede pedir en lesiones calcificadas más, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos nosotros estadios, ¿no? Cuando nosotros clasificamos acá los estadios, vemos el primer estadio, ¿cómo se llama? El estadio vesicular, ¿ya? Vesicular. ¿Cuál es la hemotecnia? ¿Ya? Besa con gran calidad, ¿ya? Todo sirve, ¿no? Besa con gran calidad, ¿ya? Entonces, mira, la primera es vesicular, la segunda, ¿qué será? La segunda es coloidal, ¿ya? La segunda es coloidal. La tercera es llamada granular, o también denominada nodular, ¿ya? La tercera, y el cuarto estadio viene a ser la calcificada, ¿ya? La calcificada. Bien, la calcificada. Entonces, en la parte vesicular simplemente el contenido es líquido, ¿no es cierto? Acá en la parte coloidal es donde ya se da la muerte larvaria, ¿no? Muerte larvaria, esta muerte larvaria, ¿qué vamos a ver? A su alrededor un edema periférico, ¿no? En el 3 donde está la parte granular, ¿qué va a pasar con el quiste? El quiste se retrae acá, ya el quiste se retrae, ¿no? Y acá ya se empieza a calcificar, pero en el 3 solamente se va a calcificar su excolex nada más, mientras que en la fase 4 ya está completamente calcificado, ¿no es cierto? Está inactivo, fase final, y acá ya está sin edema, ¿no es cierto? Sin edema. ¿Qué fase se va a tratar a este paciente? Se le trata las tres primeras fases. La fase calcificada, esto de acá ya no se tiene que tratar, simplemente es observación, ¿no? Simplemente es observación nada más. ¿Bien? Ya, y nosotros tenemos acá entonces las fases que vamos a encontrar. Mira, y mira acá, estas fases son completamente calcificadas, ¿no? Pueden llegar hasta 100, 200, bastantes, bastantes cisticercos en el sistema nervioso central. Y acá, ¿qué vemos? Mira, vemos un cisticerco en el ventrículo, o sea que puede haber cisticercos en el ventrículo claro, ¿ya? Y la característica de estos, cuando encontramos al menos cisticercos ventriculares, ya este de acá se conoce como, o bueno, estamos ante un peor pronóstico. ¿Por qué estamos en peor pronóstico? Porque este cisticerco puede ir y se puede albergar, sobre todo en qué ventrículo se va a albergar. En el tercer ventrículo se alberga con mayor frecuencia. ¿Ya? En el tercer ventrículo se alberga con mayor frecuencia y puede obstruir, ¿no es cierto? Puede obstruir el flujo de líquido cefalorraquídeo. Como puede obstruir el líquido cefalorraquídeo, este paciente va a venir con hipertensión endocraniana, ¿no? Bien, va a venir con cefalea y todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento de cuando se encuentra interventricular viene a ser quirúrgico. ¿Okay? El tratamiento es quirúrgico por si acaso, ¿ya? A diferencia de los otros que lo vamos a ver enseguida. Bien.
Ya, antes de pasar al tratamiento, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, ya, podemos hacerlo con ELISA, ¿no es cierto? Serológico, ya, con ELISA para ver los anticuerpos. Pero ¿cuál es la prueba confirmatoria? La prueba confirmatoria es la Western Blot, ¿no es cierto? Western Blot, ¿ya? Bien. La prueba confirmatoria viene a ser el Western Blot, ¿ok? ¿Y cómo vamos a dar tratamiento a este paciente? Primero, vamos a ver el tratamiento sintomático, es decir, tenemos que dar tratamiento para su cefalea, para su epilepsia, dar antiepilépticos, ¿no es cierto? Dar diuréticos, osmóticos, analgésicos. ¿Y cuál viene a ser el medicamento parasitario? Albendazol, ¿ya? Se prefiere dar albendazol, más que praziquantel, aunque hay estudios que dan las dos dosis, ¿ya? Dan tanto albendazol como praziquantel. Pero ¿por qué se prefiere el praziquantel? Porque cuando nosotros damos agregado albendazol más corticoides, ya puede aumentar la concentración del fármaco, o sea, la concentración del albendazol, ¿no? Y no sucede así cuando damos praziquantel, por ejemplo, con corticoides, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué vamos a dar? La dosis habitual del albendazol son 15 miligramos por kilogramo, ¿no es cierto? O 800 miligramos por día, dividida en dos dosis lo vamos a dar, ¿ok? Altas dosis han sido usadas en neurocitosis subaracnoidea, pero no han sido suficientes los datos. Y acá está, mira lo que te decía, que el albendazol no va a interactuar con los antiepilépticos. Ese es uno, ¿no? Como el praziquantel. Y otra es que con la coadministración con los corticoides va a aumentar, no tiene efectos adversos, ¿no es cierto? Y más bien incluso aumenta las concentraciones del fármaco. Bien. Ahora pasamos a la hidatidosis. ¿Ya? La hidatidosis. Bien. ¿Y cómo hacemos, antes que me olvide, y cómo vamos haciendo acá los controles? ¿Cómo, por ejemplo, ya diste tratamiento y a cuánto tiempo le sacas de nuevo su tomografía? A los 3 meses, ya a los 3 meses le vas a dar su tratamiento, le vas a pedir nuevamente la imagen tomográfica. Y ojo, en el tratamiento tú puedes, esto de acá se le llama un ciclo, ya, un ciclo. ¿No? Ciclo. ¿Y en cuánto consiste un ciclo? En 14 días. Esto de acá le vas a dar por 14 días. Y puede repetir el ciclo incluso. Hay otros que te hablan de ciclos más cortos, ¿no? De una semana. ¿Ya? Pero este de acá es un ciclo por 2 semanas. ¿Bien? Ya está. Ahora pasamos a la hidatidosis, ¿no? ¿Qué viene a ser la hidatidosis? También nosotros habíamos hablado del equinococo granuloso, ¿no es cierto? O también denominado la tenia del perro, ¿no? Espérate un ratito. Mi laptop se va a apagar. Ya está. Entonces, cuando nosotros hablamos de hidatidosis, hablamos de la tenia del perro, del equinococo granulosus, entonces era su forma adulta, ¿no? Entonces, la forma definitiva del equinococo granulosus, del equinococos granulosus, ¿ya? Granulosus porque también va a haber un equinococos multilocularis, ¿no? Pero el equinococos multiloculares es más de la zona asiática, granulosus, ¿ya? Este equinococo granuloso, ¿dónde se va a encontrar? En el perrito, ¿no? En el perro, ¿ya? El huésped definitivo, entonces, es el perro, ¿bien? La forma larvaria es la que te va a formar el quiste, ¿no? Es el que te forma el quiste hidatídico, ¿no? Y es el que vamos a hablar ahorita, ¿bien? Entonces tenemos acá, bueno, ahí está a qué pertenece, tenemos los equinococos granulosos, el equinococos multiloculares, el que existe en Perú es el equinococo granulosos, a menos que me mencionen que el paciente ha llegado de viaje, ha venido de algún lugar, ¿no es cierto? Entonces en Perú el que existe es el equinococo granulosos, ¿no? Bien. Este de acá, huésped definitivo, ¿quién viene a ser el perrito, ¿no es cierto? El perro. Ya. Y esta es su distribución más o menos del equinococo granuloso. Si tenemos acá el tipo que te va a generar la hidatidosis quística, ¿no es cierto? Y tiene 3 membranas este quiste, ¿no es cierto? Si es que nosotros lo graficamos ahí, la parte más externa, ¿qué viene a ser? La parte más externa viene a ser la adventicia. Ya de acá viene a ser la adventicia. Y la adventicia, que nos pueden preguntar, ¿a quién le pertenece la adventicia? Al huésped, ¿ya? Al huésped le pertenece la adventicia. Muy bien. Y en segundo lugar, ¿quién tenemos? Tenemos la cutícula. La cutícula ya le pertenece al parásito, ¿no es cierto? La cutícula. Y acá tenemos, y en tercer lugar, ya tenemos la prolígera, ¿no es cierto? Acá tenemos entonces la membrana interna, externa y la adventicia. Acá tenemos la prolígera. A la membrana interna
se le conoce como prolígera, y a la externa como cutícula, ¿no es cierto? Y a la adventicia, que forma parte del huésped, ¿ya? Que forma parte del huésped. Y acá adentro tendremos la arenilla, ¿no es cierto? La arenilla hidatídica, donde se encuentran acá las vesículas de las prolígeras, ¿no es cierto? Que cuando se rompe, imagínate, se disemina y se va por todo el organismo, ¿ya? Por eso esto de acá, el tratamiento, se tiene que sacar este quiste, ya tratar de reducir primero, bueno, vamos a ver más adelante su tratamiento, depende del tamaño también, ¿no? Y ahí vemos el tipo que te va a producir el Echinococcus multilucularis, bueno, que había sido una pregunta de examen, que le había visto y te decía qué especie te genera la hidatidosis alveolar, ¿no? O multilocular. Y es el Echinococcus multilocularis, ¿ya? Te decía simplemente hidatidosis alveolar nada más, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son las localizaciones más frecuentes? Ojo, las localizaciones más frecuentes en forma general es en el hígado, ¿ya? Es en forma general, ¿ya? Pero en nuestro medio, si es que a ti te hablan, ¿quién es el más frecuente? El pulmón, ¿ya? Acá en Perú, al menos, en nuestro medio viene a ser la localización más frecuente en pulmón. En niños, obviamente, predomina la ubicación pulmonar, y ahí vamos a tener ubicaciones raras, ¿no es cierto? Y esto es importante también porque nos va a permitir ver la clasificación de Garvey, ¿no es cierto? Por medio de la ultrasonografía, ¿ya? Que lo podemos observar. Y tenemos 5 tipos según la clasificación de Garvey, ¿no es cierto? Bien. El tipo 1, que viene a ser el quiste universal redondeado, ¿ya? El tipo 2, que viene a ser las membranas desprendidas, ¿no es cierto? Al tipo 2 también acá, como cuando tenemos membranas desprendidas, se le conoce como el signo del camalote, ¿ya? Signo del camalote. En el tipo 3 es el quiste multivesicular, vamos a verlo acá mejor, acá está. Ya, ese de acá se conoce como, primero es el hialino, ¿no es cierto? Y acá vemos como el signo del camalote, ¿no? El camalote es una planta que se encuentra sobre la superficie del agua, y se parece pues esto, porque tiene membranas desprendidas, entonces el tipo 2, membrana desprendida, se le conoce como el signo del camalote. El tipo 3, en cambio, es multivesicular, por eso también se le conoce como panal de abeja, ¿no? En panal de abeja también se le conoce como el tipo 3. Y el tipo 4 es un sólido, pero heterogéneo, ¿ok? Sólido heterogéneo, y el tipo 5 ya viene a ser calcificado, ¿no? ¿Qué otros síntomas podemos encontrar en el pulmón? Que ha sido pregunta de examen. La vómica. ¿Qué viene a ser la vómica? ¿Ya? La vómica es una expectoración salada, ¿ya? Expectoración salada, ¿no es cierto? Expectoración salada, y que existe presencia de membranas, ¿ya? Más presencia de membranas. ¿No? Eso de acá viene a ser la vómica, y es característico de la hidatidosis, ¿no? Bien, si bien es cierto, lo más frecuente es que se encuentra a nivel general, como te dije, en el hígado, sobre todo en el lóbulo derecho se encuentra, porque si se encuentra en el lóbulo izquierdo es de mal pronóstico, y todo quiste que se encuentra en el lóbulo izquierdo tiene que ir a cirugía, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cómo hacemos su diagnóstico? ¿Cómo hacemos su diagnóstico de este quiste? Lo podemos hacer por serología, ¿no? ¿Cuál es el más sensible y el más específico? El ELISA, ¿no? El ELISA viene a ser el más específico y el más sensible. Hay otra prueba que se llama el DD5, ¿no? O arco quinto también se le llama, pero su sensibilidad es muy baja. Entonces lo que empleamos es la ELISA, ¿no? Y que de repente podemos emplear también la ultrasonografía para ver los estadios de Garvey, ¿no? Bien. ¿Que te puede generar hemoptisis? También te puede generar hemoptisis. ¿Cuál es el tratamiento entonces? El tratamiento viene a ser médico, ya depende. Acá tenemos tratamiento quirúrgico. Vamos a ver el tratamiento médico. ¿Cuándo hacemos un tratamiento médico? Cuando el quiste cuando el quiste tiene un diámetro menor de 5 centímetros. Ahí damos tratamiento. ¿Y con qué damos tratamiento médico? Con albendazol, ¿no es cierto? Damos albendazol. Ya vamos a dar 400 miligramos cada 12 horas, que lo podemos dar por 1 hasta 6 meses, podemos dar el tratamiento con albendazol. Y si es que ya tiene un quiste más allá de los 5 centímetros, ¿no es cierto? El tratamiento generalmente viene a ser quirúrgico. ¿Qué más? Si es que está ubicado en el lóbulo izquierdo, también es tratamiento quirúrgico, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Y para hacer el tratamiento quirúrgico, lo primero que se tiene que dar es tratamiento médico. O sea, lo primero que se hace es tratamiento médico. ¿Por cuánto tiempo? 3 semanas. No se da más allá de las 3 semanas. ¿Por qué? Va deteriorando la pared si es que lo das por más de 3 semanas, va deteriorando la pared del quiste, ¿no es cierto? Y se puede romper. Por eso el tratamiento médico antes de la cirugía, luego le haces cirugía, es 3 semanas. Y postquirúrgico, ya si quieres le puedes hacer, en mínimo le das 3 semanas, pero le puedes dar incluso hasta por 1 o 2 meses más, ¿no? Bien.
Y el quirúrgico obviamente te dice la eliminación total del parásito, prevención de las residuos, la contaminación con líquido fértil y la reparación de las lesiones ocasionadas en huésped, ¿no? Y acá está lo que te mencionaba, albendazol, 400 miligramos cada 2 se le vas a dar hasta por 6 meses, ¿no es cierto? El de primera línea viene a ser albendazol. Recuerda que nosotros habíamos visto ya en parasitología las sucinarias y todo eso de ahí, ¿no es cierto? A ver, veamos en quiénes se utiliza el albendazol. ¿Cuál era la nemotecnia? ¿Recuerdas? USA-TB, ¿no es cierto? USA-TB, ¿ya? Es fácil, mira, vamos a ponerle más junto, ya. Para esto también vamos a utilizar esta nemotecnia y lo vamos a coger de uno en uno, es decir, las uncinarias, el ascaris y el enterobius vermicularis, su tratamiento de elección, ¿quién viene a ser? Hay que hacerlo hacia arriba, ¿no? Su tratamiento de elección de esto de acá, ¿quién viene a ser? El albendazol, ¿ya? Albendazol. ¿Bien? Y el Strongyloides stercolaris, ¿quién era una gota por kilogramo que dábamos y que se estaba utilizando actualmente en el COVID? Lamentablemente, la ivermectina, ¿no es cierto? Ivermectina damos en el Strongyloides stercolaris. Y en la trichuris que vamos a dar, mebendazol, ¿ya? Mebendazol. Son los tratamientos de elección que vamos a dar en estos parásitos, ¿no es cierto? Bien. Y albendazol también es tratamiento de elección para quién? Tratamiento de elección para cisticerco, ¿no es cierto? Y para la hidatidosis. Entonces ya estamos viendo más o menos en quién es tratamiento de elección albendazol. Si es que no recuerdas y te viene en tu pregunta de examen y no recuerdas en ese momento, marca albendazol, ya que sería lo más probable, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a ver la peste, ya la peste bubónica. Bueno, vamos a tener los tres tipos, pues, ¿no? La bubónica, la neumónica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, la fasciolosis, por si acaso, también ya lo hemos visto en parasitología, ¿ya? Ahí para revisarlo. Bien, la peste bubónica, vamos a cambiar de color. La peste bubónica, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde es lo más frecuente? Es importante saber la epidemiología, o sea, saber de qué región viene el paciente, de qué región me hablan. Es importante para sacar los casos clínicos, ¿ya? Por ejemplo, la peste. La peste es característico de la Sierra de la Libertad, ¿ya? Es característico de la Sierra de la Libertad. De un lugar que se llama Ascope. Y también en Cajamarca. ¿Qué parte de Cajamarca? La zona nororiental de Cajamarca, ¿ya? Nororiental de Cajamarca también se ha detectado zona de peste. Recuerda que en el 2010 hubo un brote de peste. La peste, o sea, la que existe en nuestro medio es la peste bubónica, pues no con mayor frecuencia, pero en el 2010 hubo un brote de peste neumónica, ¿no? Hubo un brote, se trató de 4 pacientes y de estos 4 es altamente letal la peste neumónica, por si acaso. De estos 4, 2 fallecieron, ¿ya? 2 fallecieron, un interno de medicina y un niño de 4 años fallecieron, ¿no? Que se detectó en la Sierra de Trujillo. Que habían tenido contacto con el paciente a menos de 2 metros, se dice, ¿no? Ya. Entonces, y la peste, lo más frecuente, por lo tanto, ¿qué viene a ser? Lo más frecuente, ya lo más frecuente viene a ser la peste bubónica. Ya la peste bubónica es lo más frecuente, por si acaso. ¿Ya? ¿Y quién es el que lo causa? ¿Quién es su etiología? La Yersinia pestis, ¿no es cierto? La Yersinia pestis, que es causada, acá tenemos una ratita, ¿no es cierto? Ahí está su colita, ¿ya? Ahí tenemos la ratita, ¿ya? Ahí está. Esta parece un loro. Ya. Esta ratita tenía sus pulgas, ¿no? ¿Y cómo se llama esa pulguita que tenía acá? La Cheopis, ¿no? La se llama la xenófila, creo que así se escribe, Cheopis. Esa es la que lo causaba lo que lo causa la pestis. Y esta Yersinia pestis, ¿qué viene a ser? Es un bacilo, ¿ya? Es una bacteria, por si acaso. Es una bacteria gram negativa, ¿no? Bacteria bacilo gram negativa, ¿ya? Bien. El contacto se va a hacer por el contacto de secreciones respiratorias o del medio ambiente, ¿no es cierto? Y por la picadura, pues, ¿no? Bien. Entonces tenemos acá la infección es zoonótica bacteriana aguda que afecta principalmente a los roedores, ¿no? Quienes pueden transmitirla son otros mamíferos. ¿Por qué creen que en las zonas de cultivo de bastante caña, sobre todo, es donde aumenta la incidencia de la peste bubónica? Porque queman, ¿no? La caña lo queman y los roedores salen disparados a la casa a la casa más cercana que se encuentra, ¿no? Bien.
Entonces su agente etiológico viene a ser la Yersinia pestis, que es un bacilo gram negativo. El modo de transmisión que viene a ser por la pulga, ¿qué pulga viene a ser? La Xenófila cheopis, ¿no es cierto? Ese viene a ser la pulguita. Y pero, ojo, ya por picadura, pero las que ya son peste neumónica, ahí está la pulguita, la que son peste neumónica, viene a ser generalmente por transmisión, o sea, de persona a persona se puede transmitir, ¿ya? Bien, mira, ¿cuánto es el periodo de incubación de la forma bubónica? 2 a 6 días. Y de la neumónica, 2 a 3 días. Estos pacientes te van a contar que se infectaron, empezaron a hacer fiebre, ¿no es cierto? La peste neumónica, ya de una forma brusca y además empieza a tener tos, ¿no es cierto? Expectoración purulenta, ya la fiebre neumónica, ¿no es cierto? Como afecta más el pulmoncito y te dicen que a los 3, 4 días fallece, ¿no? Te dice, ¿cuál es el diagnóstico? Probablemente peste neumónica. Y tienes que asociar también al nexo epidemiológico, que es muy importante. ¿Ya? Y el periodo de transmisibilidad, ¿no es cierto? Entre los 3 a 5 días las pulgas vuelven a infectarse. Entonces, mira, el periodo de incubación es poquísimo, ¿no es cierto? 2 a 3 días sobre todo. Ya, y tenemos acá las tres tipos. ¿Cuál era la más frecuente? Habíamos dicho la bubónica. Y esta de acá es la más frecuente. La septicémica, esta de acá, es asintomática generalmente. Se puede manifestar como asintomática, pero la neumónica es la que tiene mayor cantidad de letalidad. Esta es la que tiene mayor virulencia, ¿no? ¿Ya? La septicémica, esta septicémica puede cruzar con hemorragias en piel, ¿no? Bien, lo vamos a mencionar cada una de estas. Tenemos acá la peste bubónica, que es la clínica más frecuente en el 95% que vamos a encontrar. Pero ¿cuál es lo característico? Ya lo característico es que va a presentar un bubón en la región inguinal. Ya presenta un bubón en la región inguinal, como vemos acá, ya que puede ser muy doloroso, ya esta tumefacción que puede ser muy doloroso, y la fiebre es muy elevada, ya la fiebre que puede llegar hasta los 39, 40 grados, ¿no? Y cursa con cefalea, dolores generales, malestar general, etcétera. Bien. Y la otra que viene a ser la septicémica, que habíamos dicho que hay una bacteriemia masiva ya con compromiso sistémico, ¿no es cierto? Y acá tenemos una secundaria donde cursa con hemorragias, deshidratación. Bueno, y en la peste septicémica primaria se produce bacteriemia, pero sin presencia de bubones, ¿no? ¿Dónde generalmente encontramos bubón? Pues su mismo nombre dice, ¿no? La peste bubónica. Y la peste neumónica es la que tiene alta tasa de letalidad. ¿En cuánto tiempo? Produce muerte en 2 a 3 días. Y aparece, y esto es lo característico, ya, el marcador clínico, de forma brusca, ¿ya? Aparición de forma brusca de la fiebre, tos, expectoración, y que puede tener también hemoptisis, ¿no? Bien. Y ahí vemos o sea, se parece a una neumonía, ¿ya? Sobre todo afecta a un solo lado nada más, y ahí lo vemos, ¿no? La condensación que ha generado. Bien. Y su tratamiento simplemente de esta peste neumónica es tetraciclina, ¿ya? Que lo vamos a dar doxiciclina, ¿no? De la bubónica, ya, de bubónica. Porque la peste neumónica viene a ser la streptomicina, ¿ya? Entonces yo me acuerdo así, mira, la peste bubónica, acá que vas a dar tetraciclina, ¿no es cierto? Doxiciclina que le vas a dar. Y en la peste neumónica, recuerda, la tuberculosis generalmente afecta al pulmón, ¿no es cierto? Y en la tuberculosis se dan antituberculosos, y uno de ellos, bueno, que se daba en su momento era la streptomicina. Recuerda que la streptomicina es un antituberculoso que pertenece al primer grupo, y es el único del primer grupo que es inyectable, ¿no es cierto? Ojo, cuando hablamos de la terapia antituberculosa, eso de ahí ya se ha visto en neumología, así que también no lo vamos a tratar acá. La única es streptomicina, ¿no es cierto? Y ahí hablamos por grupos, como te decía. La única del primer grupo que es por medio inyectable es la streptomicina. Y esta streptomicina es más ototóxica, por si acaso, ¿ya? Te produce ototoxicidad, ¿ya? Te produce ototoxicidad. Bien. La más nefrotóxica, había visto una pregunta del MIR que te decía, ¿quién es la más ototóxica y quién es la más nefrotóxica? La más ototóxica, yo me acuerdo, empieza con vocal, bueno, debe ser streptomicina, y la más nefrotóxica es la gentamicina, chicos, por si acaso. Ya. Bien, entonces en la peste neumónica, por lo tanto, daremos streptomicina, ¿ya? Y también podemos dar profilaxis a los contactos, claro. El tratamiento viene a ser lo mismo con doxiciclina, y ojo, la dosis acá es 100 miligramos cada 12 100 miligramos cada 12 horas que le vamos a dar, y lo mismo viene a ser la profilaxis para los contactos, ¿ya? Bien.
Ahora pasamos a la leptospirosis. Ya, a ver, hablemos por acá un poquito de la leptospirosis también. La leptospirosis, ya, si bien es cierto, lo vamos a encontrar en casi todo el país, pero generalmente te hablan de ciertas zonas, ¿no es cierto? Como por ejemplo Arequipa, pero lo encontramos en casi todo el país, ¿no? Primero, la leptospirosis, ¿qué viene a ser? Es una bacteria. ¿Qué tipo de bacteria? Es una espiroqueta, ¿no? Es una espiroqueta, ¿ya? Y esta espiroqueta, generalmente, ¿por dónde va a ingresar? Si acá este paciente está descalzo, ¿no es cierto? Es un paciente que está descalzo, si hace una abrasión, y este paciente se va por aguas, ¿no es cierto? Tiene contacto con aguas y hay una abrasión, va a ingresar por aquí la bacteria, ¿no? La espiroqueta. Entonces tiene mucho que ver con la abrasión, si que hay corte, traumatismo, ingresa por estas soluciones de contigüidad, esta leptospira, ¿no? Y el nexo epidemiológico que te va a decir también que se trata de qué, de pacientes o de pacientes que son gasfiteros, por ejemplo, seguro has encontrado en muchas preguntas, te hablan de gasfiteros, ¿no es cierto? De pacientes de repente que tienen actividad ocupacional, por ejemplo, no sé, en los lagos, lagunas, ¿no es cierto? Sobre todo nos habla de agua dulce, ¿ya? Bien, lo más frecuente de la leptospira, la leptospira es ya, no es en Arequipa, ya yo me acuerdo LD Loreto. Lo más frecuente se localiza en Loreto, ya, Loreto. La, mm, la brucelosis es más en Lima, ya, Lima, Callao, más es la brucelosis, ya, leptospirosis es más frecuente en Loreto, ya, y la clínica más frecuente de la leptospirosis es asintomático, lo más frecuente viene a ser asintomático, ¿no? Pero si es que te hablan a ti de leptospirosis, lo primero que piensas, al menos lo primero que tienes que pensar es subfusión conjuntival, ¿no es cierto? Que vamos a ver hemorragias en la conjuntiva, ¿ya? Bien, y esto tiene que ver, estos de acá, estas aguas, ¿no es cierto?, tienen que haber tenido contacto con qué, con roedores generalmente. Son aguas contaminadas, son aguas servidas, desagües que han tenido contacto. Bien, listo. Entonces es una leptospira que vamos a hablar. Y la puerta de entrada, como habíamos dicho, son abrasiones, tiene que ver mucho en dónde se encuentra, en dónde ha sido la exposición, piel intacta, exposición prolongada, ¿no es cierto? Y también hasta los partos, cuando hacen partos en el agua, ¿no? Inhalación de agua, exposición de aerosoles y picadura o mordedura de animales también. Y ahí tenemos, por ejemplo, todos los medios de exposición que pueden tener estos pacientes, ¿no? Pies descalzos siempre, ¿ya? Miren, y acá tenemos, acá vamos a tener el periodo, del periodo de la exposición, ¿no es cierto? Conforme va pasando los días y conforme también se va haciendo apareciendo los anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que existe ya, existe la incubación, ¿no? Bien, recuerda que el periodo de incubación se refiere a qué, desde el momento que se infecta el paciente hasta antes del inicio de los síntomas, ¿no? Y lo primero que pasa, tenemos acá la primera fase y tenemos la fase temprana y tenemos la fase latente, ¿no es cierto? Y la fase temprana va a cursar con fiebre, mialgias, dolor de cabeza, ¿no es cierto? Que vamos a tener. Y esta mialgia generalmente es más en la zona en zona de pantorrilla, zona de los gastrocnemios, ¿no es cierto? Bien, incluso te puede dar un Hoffmann positivo, ¿no? Bien. Y en esta fase, en esta fase inicial, ¿dónde vamos a encontrar la bacteria? La bacteria lo podemos encontrar a nivel sanguíneo, ¿ya? Encontramos a nivel sanguíneo, ¿no? Bien. Y la fase tardía es donde ya nosotros vamos a encontrar ictericia, ¿no? Falla renal. Principal causa de muerte en la leptospirosis es falla renal, ¿ya? Es la principal causa de muerte, ¿no? Bien, podemos encontrar hemorragia pulmonar, etcétera, ¿no? Y más adelante vamos a ver que existe una enfermedad grave que se llama como el síndrome de Weil, ¿no? O la enfermedad de Weil, ¿ya? Que se conoce como la ictericia icterohemorrágica. Bueno, acá tenemos la forma anictérica, ¿no es cierto? Y la forma ictérica que habíamos dicho que es el síndrome de Weil, ¿no? Que cursa con sufusión conjuntival, ¿no es cierto? Con la característica hemorragia y falla renal. Ese viene a conformar el síndrome de Weil, ¿bien? Y además también te puede generar miocarditis, ya te puede generar miocarditis y te genera un síndrome de neumonía atípica, o sea, te genera lo de una neumonía típica, pues, tos no productiva, infiltrados intersticiales, ¿no es cierto? Bien.
Y esto es importante que tenemos que buscar, ¿ya? La subfusión conjuntival, ¿no es cierto? En la fase leptospírica, recuerda que anictérica es lo más frecuente, pero cuando tiene ictericia, la ictericia siempre recuerda que se asocia a gravedad, ¿ya? La ictericia se asocia a gravedad, por si acaso. Esto también habíamos visto en malaria. Creo que también está más adelante, vamos a ver malaria un poquito, vamos a hacerlo así rápido, como ya lo hemos visto. La malaria también se asocia, digamos que la ictericia viene a ser un criterio de gravedad, ¿no es cierto? Bien, y mira, vamos a ver elevación de las enzimas hepáticas, ¿no es cierto? Vamos a ver fallo renal. Te dije que el fallo renal es la principal causa de muerte, ¿no es cierto? Bien. Y en el examen, cuando hay fallo renal, ¿qué vamos a encontrar? Pues proteinuria, ¿no es cierto? Vamos a encontrar presencia de cilindros. Bueno, el diagnóstico, el gol estándar viene a ser la aglutinación microscópica o también denominado MAT. Ya viene a ser el test gol estándar. ¿Y para qué te sirve este MAT? Para detectar también los cerovarios. Ya hay diversos cerovarios, hasta 100 cerovarios que vamos a encontrar que va a tener esta leptospira. Bien. Vamos a ver acá la enfermedad de Wade. Esta enfermedad de Wade, ¿no es cierto? Que va a cursar con, ¿qué te dije? Con hemorragia, colapso alveolar. Ya, pero recuerda que la enfermedad de Wade cursa con hemorragia subconjuntival, y que puede cursar con daño renal, ¿no es cierto? Daño renal. ¿Ya? Y tiene una mortalidad elevada de 5 a 10%, también deterioro de la conciencia, ¿no? Porque te genera, recuerda, también forma parte, te genera una meningitis. ¿Qué tipo de meningitis te genera una meningitis aséptica? ¿Ya? Te genera una meningitis aséptica, ¿no? Bien. Y ahí vemos que este es el signo, ojo, y este es el signo físico más característico de la fase inicial, ya la subfusión conjuntival, es el signo físico más característico de la fase inicial. Bien, y acá tenemos su manejo, cómo damos el manejo de la leptospira, yo me acuerdo así, mira, ¿cómo dices? Leptospira, ¿no? Leptospira. ¿Qué vas a dar? Tetraciclinas, ¿ya? El tratamiento de elección es tetraciclinas, ¿no? En la forma leve, en general leve, viene a ser doxiciclina, y en la forma ya severa, moderada grave, digamos, o moderada severa, viene a ser la ceftriaxona. ¿Ya? Nada más, eso nada más tienes que acordar. La forma leve, doxiciclina, y la forma grave, ceftriaxona. ¿Bien? El carbunco, ya. ¿Qué viene a ser el carbunco? Este carbunco, recuerda que es la forma cutánea más frecuente que lo vamos a encontrar, que es el carbunco, su agente etiológico que viene a ser el Bacillus anthracis, ¿no es cierto? Bacillus anthracis, ¿ya? El Bacillus anthracis, ¿bien? Entonces, la forma cutánea más frecuente que se va a ver es el carbunco, que va a tener la típica, digamos, lesiones eritematosas con vesículas y con centro necrótico, ¿no? Que lo vamos a observar acá. Bien, entonces, ¿cómo se da la transmisión de este carbunco? Primero, que tiene que estar contacto con la piel, pero contacto con la piel, ¿qué? Carnes, ¿no es cierto? Cueros, ¿no? Recuerda que forma parte también del bioterrorismo, ¿no? Recuerda que con esto fue un arma biológica el carbunco, ¿no? ¿Qué más? Inhalación de esporas, ingesta de carne contaminada. Ya te van a contar de un paciente, sobre todo ganadero, ¿no? Que tiene contacto con animales, con cueros, ¿no es cierto? El reservorio son los animales, ganado vacuno sobre todo. Este bacilo anthracis viene a ser un bacilo gram positivo, ¿ya? Viene a ser aeróbico o anaeróbico facultativo, ¿no? Esporulado, encapsulado. Y lo típico que vamos a encontrar en caña de bambú, ¿no es cierto? En caña de bambú. ¿Bien? Y esta es la típica lesión. Entonces, si te hablan de un paciente y te cuentan que tiene una lesión, ojo, y la necrosis es la forma más severa, por si acaso. Si te dicen que viene un paciente y tiene una lesión eritematosa, ¿ya? Eritematosa, con vesículas, ¿no es cierto? Vesículas, con vesículas, ¿ya? ¿Y qué zonas están comprometidas? Las zonas expuestas, ¿no es cierto? Zonas expuestas, ¿ya? Son zonas expuestas. ¿Y qué más? Tiene lesiones centrales. Lesiones centrales. ¿Qué tipo? Necrótico. Ya tipo necrótico. ¿Bien? Eso de acá indica severidad, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos el tratamiento? Para esto de acá el tratamiento simplemente va a ser con penicilina. ¿Ya? Ahí está, tratamiento con penicilina, que lo vamos a dar 1.000.000 por 7 a 10 días intramuscular. La segunda opción sería ciprofloxacina, ¿no? Pero el tratamiento del carbunco es con penicilina. ¿Bien? Bueno, acá tenemos algunas preguntas. Te dice en relación al caso anterior, antimicrobiano de elección. Bueno, eso de acá se refería a la, al, al,
al carbunco, ¿no es cierto? El tratamiento de elección viene a ser penicilina. Bueno, pero tienen que contarme de un paciente ganadero que tiene las típicas lesiones necróticas, vesiculares, ¿no es cierto? Eritematosas en zonas expuestas. Tengo que descartar entonces el carbunco. Y ahora veamos la brucelosis. Esta brucelosis, ya habíamos dicho, la zona endémica ¿de dónde? De Lima, ¿no es cierto? De Lima, Callao, ¿ya? Es endémico la brucelosis de esos lugares. ¿Qué viene a ser? Primero, que lo va a la etiología. ¿Qué lo va a generar? La etiología es la brucela. ¿Cuál es la más frecuente? La brucela meitensis, ¿ya? La brucela meitensis es la más frecuente. Bien, la brucela meitensis viene a ser la más frecuente. ¿Ya? Y hay dos tipos que vamos a encontrar acá, una forma aguda, ¿no es cierto? La forma aguda, ¿ya? Y la forma crónica que vamos a encontrar, la forma crónica. Bien, y hay otra forma también subaguda. La forma aguda generalmente es característico de la fiebre, ¿no es cierto? La fiebre malta. La fiebre malta, la fiebre ondulante, ya son palabras claves que tienes que aprenderlo. Fiebre malta, fiebre ondulante, ¿no es cierto? Fiebre ondulante, fiebre parcheada. Son palabras claves que tú vas a detectar en tu pregunta de examen y eso de ahí lo más probable es que sea brucelosis y que te digan que venga de una zona endémica, ¿no es cierto? Y que consuma leche sin pasteurizar, productos lácteos, te van a decir productos lácteos sin pasteurizar, ¿no es cierto? Sin pasteurizar. ¿Ya? Productos lácteos sin pasteurizar. Bien. Y las crónicas, recuerda quién afecta a las crónicas, generalmente tiene componente osteoarticularia. Y las subagudas, ¿a dónde se van? A las regiones sacroiliacas, ¿no es cierto? A las regiones sacroiliacas generalmente. Bien. Entonces, en términos generales, acá hemos hablado el 99% de lo que te van a poner en tu pregunta de examen. Bien, entonces vemos cómo es el mecanismo de transmisión. ¿Por ingesto de qué? De productos lácteos que no han sido pasteurizados, ¿no es cierto? Siempre te van a contar de un paciente ganadero, ya ganadero, que tiene productos lácteos o ha consumido productos lácteos, ¿no es cierto? Otra de las patologías que tienes que recordar cuando te mencionen de consumo de productos lácteos es la listeria monocitógenes. Hay que ponerlo en el contexto, entonces, hay que ver la epidemiología, de qué me están hablando, de la región de dónde viene, ¿ya? Y la clínica que te produce, obviamente, pues no hay exposición ocupacional a animales infectados, por ejemplo, los veterinarios, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las características, el periodo de incubación que varía desde una semana hasta meses, ¿no? Y viene a ser la brucelosis humana que viene a tener una fiebre ondulante, también llamada fiebre malta, ¿no es cierto? Recuerda que se forma, sobre todo se produce en la primera, ¿no es cierto? En la primera fase que es la aguda, ¿no? Bien, y acá son las características de la brucela. Lo más frecuente de la brucela también, que ha sido pregunta de examen, especie más frecuente, ¿quién lo causa brucelosis? La brucela tipo meitensis, ¿ya? La brucela tipo meitensis. Bien, acá tenemos intracelulares, sensible al calor, crecimiento lento, ¿no es cierto? Y acá podemos ver las exposiciones. ¿Quién tiene mayor exposición, por ejemplo, seis meses en el suelo húmedo, por ejemplo? Bien, y acá tenemos, lo más frecuente es la meitensis, ¿ya? Es lo más frecuente. ¿Cuál es el mecanismo diagnóstico? Ya, el mecanismo diagnóstico también lo vamos a hacer por acá. ¿Ya? Me ha faltado resumirlo estas diapositivas por eso. De todas maneras lo voy a pasar de manera rápida. Entonces, para el diagnóstico, ya lo vamos a ver acá. Para el diagnóstico tenemos dos pruebas al menos. Una que se llama la prueba de tamizaje, ya la prueba de tamizaje, ¿no? Y la otra que va a ser la prueba confirmatoria. O bueno, pruebas, ¿no? Prueba confirmatoria. Pero lo que ha sido preguntado ha sido la más importante, la 2 mercapto del tenor. Entonces, la prueba confirmatoria, ¿qué viene a ser? ¿Quién es la prueba confirmatoria? Pregunta de examen, Rosa de Bengala, ¿no es cierto? Rosa de Bengala, ¿ya? Perdón, es la prueba de tamizaje. Rosa de Bengala, entonces, esta prueba, ¿y qué te va a detectar esta prueba Rosa de Bengala? Bengala, IgG, ¿ya? Te detecta IgG, esta Rosa de Bengala, ¿bien? Y la prueba confirmatoria que viene a ser el 2-mercapto etanol. Y también la otra prueba confirmatoria viene a ser la aglutinación, ¿ya? Aglutinación en tubo, ¿ya? Porque la aglutinación en placa no se emplea por si acaso. Ni nada más de eso tiene que saber diagnóstico, entonces. Prueba de tamizaje, Rosa de Bengala. Prueba confirmatoria, el 2-mercapto etanol. Y por ahí también te menciona algo, la aglutinación en tubo, ¿cierto? Bien. ¿Qué lo vemos ahí? ¿Ya? Y mira, esto es importante, ya que lo vamos a mencionar acá, un caso sospechoso, un caso probable y un caso confirmado. ¿Qué viene a ser un caso sospechoso? Caso sospechoso que tiene el cuadro clínico y tiene antecedentes epidemiológicos, ¿cierto? Bien. Y el caso probable es que ya tiene prueba de tamizaje positivo, ¿no es cierto? Y para que a mí me hablen de caso confirmatorio, tienen que hablarme ya de laboratorio. Es decir,
tienen que decirme que el laboratorio me ha dado positivo, ¿no es cierto? ¿Y con qué lo voy a hacer esto? Con la prueba confirmatoria, que es el 2-mercaptoetanol, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cuando decimos que es positivo? Cuando es mayor a 1/25, ¿ya? Bien. ¿Ya? Y este 2-mercaptoetanol también te va a permitir para hacerlo el seguimiento del tratamiento al paciente, ¿no? Bien. Tenemos acá factores que van a predisponer a la infección por brucelosis, por ejemplo, hemocultivo positivo, lactato deshidrogenasa elevada, ¿no es cierto? Plaquetopenia, sexo masculino, temperatura media, sexo masculino es un factor predisponente o es un factor predisponente para recidiva en estos pacientes, ¿ya? Y la temperatura, si es que sigue elevada también, pues, ¿no? Bien, y ahora vamos a ver el manejo, ¿ya? El manejo, mira, el manejo que viene a ser, ¿cómo lo escribes? Brucela. No le escribas Drusela. Perdón, no le escribas Brucela, sino más bien tú lo vas a escribir Drusela, ¿ya? Porque el tratamiento de elección, ¿qué va a ser? Doxiciclina más ¿qué? Más rifampicina, ¿no es cierto? Doxiciclina más rifampicina es tu tratamiento de elección, aunque hay otras guías, por ejemplo el O2A que te dice la primera elección y que ha sido pregunta de examen, porque generalmente ya tienen compromiso osteoarticular, cuando tienen compromiso osteoarticular generalmente asocian aminoglicósidos, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué te decía? El tratamiento de primera línea viene a ser doxiciclina, o sea, la doxi siempre sí o sí va a estar. Doxiciclina más un aminoglicósido. ¿Y quién lo consideraban? La gentamicina, ¿no? Gentamicina. Y había sido pregunta de examen, y en la pregunta de examen dan como clave doxiciclina más estrepto, ¿no? Se puede dar también estreptomicina, ¿ya? Pero doxiciclina más gentamicina que se va a dar. Y ojo, esta doxiciclina, ¿por cuánto tiempo le vas a dar? Por 42 días. ¿Dónde está? Doxiciclina, bueno, no está acá. Ah, bueno, acá está, por 6 semanas, ¿no? Doxiciclina se da por 42 días, ¿ya? 42 días. Y la gentamicina, cuando das así, lo das por 7 días nada más la gentamicina, ¿ya? Por 7 días. En cambio, la rifa, bueno, sí lo tienes que dar pues por 6 semanas también, ¿no? Bien, esto es en un paciente normal, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tiene embarazo, ya lactancia? Ahí tienes que reemplazar a la doxiciclina, ahí no das doxiciclina. ¿Qué das? Cotrimoxazol, ¿ya? Das cotrimoxazol más rifampicina, igual lo vas a dar por 6 semanas, ¿no? Bien, es en el embarazo entonces lo cambias la doxiciclina por cotrimoxazol, ¿bien? Y acá vamos a tener varias complicaciones, ¿no es cierto? Tenemos complicaciones cardiovasculares que te puede dar endocarditis, complicaciones respiratorias, complicaciones digestivas, geniturinarias, ¿no es cierto? Pero de esas complicaciones, ¿quién es la que se asocia a mayor mortalidad? Que si te preguntan, es la neurobrucelosis. Esta neurobrucelosis es la que se asocia a mayor mortalidad, ¿no es cierto? La que se asocia a mayor mortalidad. Bien, ¿y cuál es su manejo de la neurobrucelosis? Acá está. Ceftriaxona, doxiciclina y rifampicina, ¿no es cierto? Es decir, al tratamiento inicial que tú dijiste, ¿cómo se escribía? Drucelosis, ¿no es cierto? Doxi, rifa, ¿a qué le vas a agregar? Ceftriaxona, ¿no es cierto? Ceftriaxona, ¿ya? Bien. Y el tratamiento acá por si acaso el tratamiento en promedio es 5 meses, ¿no? Mira, 4 o 5 meses, 4 o 5 meses, excepto la ceftriaxona que al menos tienes que darle un mes más. Ahora pasamos a las metaxémicas. Ya, en las metaxémicas vemos la enfermedad de Carrión, ¿no? Esta enfermedad de Carrión, ya, recuerda que acá también tiene sus 3 formas, ya, que lo vamos a mencionar acá. ¿Y cuál es, digamos, el lugar de donde siempre va a venir o donde vamos a encontrar esta enfermedad de Carrión? El Callejón de Guaira, ¿no es cierto? Siempre me van a hablar de Ancash, ¿ya? Bien. Entonces, yo tengo acá la enfermedad de Carrión, cuya, agentes van a ser bacilos o cocobacilos gram negativos, que van a ser pequeños, polimórficos, ¿no es cierto? Pleomórficos, perdón, aeróbicos estrictos de una bacteria intracelular, ¿no es cierto? Y que tienen afinidad por las células endoteliales, tienen tropismo por las células endoteliales estos microorganismos, ¿ya? Bien. Y bueno, como te dice acá, solo el bacillo baciliformes es el que va a causar hemólisis, ¿no es cierto? Y además, recuerda que es una bacteria intracelular, ¿no es cierto? Que tiene endoteliosis y bueno, que te va a dar compromiso del endotelio, ¿ya? Afecta al endotelio, ¿no? Que lo vamos a ver acá. Estos de acá son sus mecanismos sus mecanismos de virulencia que tiene la deformina. Este de acá es la más importante, ¿ya? Porque esta deformina es la que va a producir invaginaciones, la membrana de eritrocitos. Este de acá es la que directamente va a atacar a este eritrocito, ¿no es cierto? Y el otro que va a ser la flagelina para introducirse. Y las otras proteínas que vamos a tener, la proteína 1A y 1B, ¿no es cierto? Bien.
Y acá vemos la epidemiología. En la epidemiología tenemos que hablar de aquellos pacientes, o bueno, de aquellos pacientes que provienen desde las zonas que están entre 500 a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Algunas literaturas te dicen hasta 3.000, hasta 3.500 y hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Y de dónde generalmente vienen de la región de Callejón de Huaylas o de Conchuco, ¿no es cierto? Siempre esto de acá te van a poner en tu pregunta de examen, ¿ya? Entonces viene de Ancash, departamento que reporta mayor cantidad de casos anuales, ¿no? Bien, y ahí tenemos la patogénesis que va a tener este paciente, ¿no? Mira, tenemos acá, primero, ¿quién es el agente? La lutzomia, ya la lutzomia por si acaso. Pregunta de examen. El vector viene a ser la lutzomia verrucarum, ya la lutzomia verrucarum. Bien, entonces acá están sus mecanismos de virulencia, ¿no es cierto? Entonces va a haber una inoculación en la piel. ¿Qué pasa? Que estos patógenos, Bartonella baciliformes, tiene trofismo por las células endoteliales, ¿no es cierto? Entonces viene y invade las células endoteliales, los vasos sanguíneos y existe una proliferación. Luego se va a diseminar y se produce una bacteriemia, ¿no? Y esta clínica te va a generar de repente un cuadro, una clínica de severidad donde depende del tamaño del inóculo, depende del factor de virulencia, del estado nutricional, etcétera, de la respuesta del huésped, ¿no? Pero más importante es esto, que va y se va hacia los eritrocitos o se va al sistema retículo endoteliano, ¿cierto? Se va hacia los eritrocitos, lo coloniza. ¿Qué va a pasar con los eritrocitos? Va a hacer una hemólisis masiva, ¿no es cierto? Y esta hemólisis masiva acá sí netamente lo lleva hasta una anemia severa. Ya tiene un mecanismo de adhesión, que es el complejo del glóbulo rojo y la Bartonella baciliforme, ¿no es cierto? Y cuando se va al complejo del sistema retículo del res, ¿ya? Retículo endotelial, te va a generar una inmunosupresión transitoria y larga, ¿no es cierto? Que te puede generar una linfodenopatía o una hepatomegalia. Bien. Y tenemos acá las dos fases, ¿no es cierto? Tenemos una fase aguda y tenemos una fase intercalar y tenemos la fase eruptiva, ¿ya? La fase aguda se le conoce como la bartonelosis aguda, ¿ya? Este es típico, lo que generalmente encontramos. Ya no encontramos la verruga peruana, ¿ya? Que de acá son típicamente verrugas sangrantes, o sea, sangrantes al roce. Tú lo topas nada más y sangran, ¿no? Y la fase intercalar es la fase asintomática, ¿no? Recuerda que Carrión trató de diferenciar cuál es la que era primero, ¿no? Y por eso se inoculó ya la verruga peruana, esta de acá, para ver qué fase ocurría primero. Y lo primero que ocurrió fue la fase aguda, ¿no? La primera fase, por eso llamaron bartonelosis aguda. Y luego, como esta de acá se mantenía asintomática, por eso que no se diferenciaba bien cuál era primero, ¿no? Y bueno, después de eso desarrolló ya un cuadro severo y ya todos sabemos el desenlace, ¿no? Bien, y acá tenemos los signos de alarma en esos pacientes que tienen bartonelosis grave ya o complicada, por ejemplo, alteración hemodinámica del sistema nervioso central, ictericia, como siempre te digo, viene a ser un criterio de severidad, dificultad respiratoria, cardiovascular, anasarca. En la gestación misma te da un criterio de alarma, ¿no es cierto? Y vamos a tener complicaciones también, complicaciones infecciosas. Estas complicaciones infecciosas, ojo, son las más frecuentes. Infección bacteriana, por ejemplo, de bronquitis, de neumonías, TBC, ¿qué más? Ha sido pregunta de examen. Plasmodium, por ejemplo, también. Se puede infectar con Plasmodium estos pacientes que tienen Plasmodium falciparum, ¿no es cierto? Plasmodium vivax, ¿ya? Que tienen que hayan tenido Bartonella baciliforme, pues, ¿no? ¿Qué más? Toxoplasma también, histoplasma también, ¿ya? Toxoplasma, histoplasma, ¿ya? Bien. Y la segunda complicación más frecuente que ocurre son las complicaciones no infecciosas, ¿no? Un 32, aproximadamente 33%, ¿no? Que son síntomas ya neurológicos o de insuficiencia cardíaca que vamos a encontrar. Bien. Bueno, la bartonelosis asintomática que vamos a encontrar pertenece a la segunda fase, ¿no es cierto? Que son sin síntomas simplemente, que vamos a encontrar en áreas endémicas, ¿no es cierto? En áreas de transmisión de la bartonelosis. Bien, ¿y qué manejo vamos a dar? Ya, acá sí vamos a hacer un resumen de su manejo. ¿Cuál es el manejo de la bartonelosis? Bueno, tenemos que ver si el que me está hablando de una bartonelosis aguda, ya, y esta aguda hay dos, una no complicada, ya una bartonelosis aguda no complicada y una bartonelosis aguda complicada, ¿no es cierto? Bien. Y la otra es la bartonelosis aguda, o perdón, la bartonelosis crónica, ¿no es cierto? La bartonelosis crónica o también nominada eruptiva, ¿ya? Bien. La bartonelosis aguda, ¿cuál es su tratamiento de elección? Si es que no es complicada. Bueno, si es que no es complicada, el tratamiento de elección viene a ser ciprofloxacino. Bueno, acá si es que es niños, adultos o si es que es gestantes, ¿ya?
En adultos, lo que generalmente nos preguntan, ciprofloxacino, ¿ya? Ciprofloxacino. Bien. En gestantes y en niños, ya lo vamos a sumar acá, niños y gestantes, no podemos dar ciprofloxacino, ¿no? Como ya te había mencionado, creo, ciprofloxacino pertenece a la categoría C del FDA. Lo que se ha visto en ciprofloxacino son artropatías, ¿no? Pero ha sido en estudio en animales. Y se supone que en niños también puede generar, o en fetos también te puede generar artropatías, ¿no? Por eso es que no se recomienda dar ciprofloxacino en menores de 15 años, dicen algunos, y otros dicen menores de 18 años, no se recomienda dar ciprofloxacino. No, bueno, en todo caso, por eso se da en niños y en gestantes que vamos a dar amoxiácido clavulánico. ¿Ya? Amoxi y ácido clavulánico, ¿no? Y en los complicados, quedamos en los complicados, bueno, va a depender también si que es niño, si que es adulto, si que es adulto, quedamos ciprofloxacino igual, pero lo vamos a agregar ceftriaxona, ciprofloxacino más ceftriaxona, ¿ya? Ceftriaxona. Si es que hablamos de gestante, ¿en gestante qué vamos a dar? No podemos dar ciprofloxacino, bueno, lo reemplazaremos, pues no, y quedaremos cloranfenicol más ceftriaxona, ¿ya? Más ceftriaxona, ¿bien? Ojo, en niños sí podemos dar ciprofloxacino y ceftriaxona evaluando riesgo-beneficio, ¿ya? Evaluando siempre riesgo-beneficio. Y en la eruptiva crónica, acitro a todos, ¿ya? Acitromicina, ¿bien? Acitromicina. A todos se da acitromicina, ¿bien? Solo que la diferencia es que, por ejemplo, en gestante solamente vamos a dar una vez por una sola vez por semana. O sea, en gestante vamos a dar 3 semanas, una toma por semana. Lo que damos en la bartonellosis crónica. Entonces, bartonellosis aguda, recuerda, no complicada, adultos ciprofloxacino, niños y gestantes, amoxiácido clavulánico. En complicada, en adultos damos cipro más ceftriaxona, ya ciprofloxacino más ceftriaxona, se agrega ceftriaxona, recuerda. Ya, y en gestantes no podemos dar ciprofloxacino, bueno, entonces damos cloranfenicol, ¿no es cierto? Damos cloranfenicol y en la crónica damos acitromicina, ¿bien? Y recuerda que la crónica, que más o menos va de 1 milímetro a 3 centímetros, ¿no es cierto? Son verrugas sangrantes, indoloras, ¿no es cierto? El tratamiento se logran controlar generalmente estas lesiones entre 1 a 3 semanas. ¿Y qué formas tenemos? La nodular, la mular, la miliar, ¿no es cierto? Miliar, nodular y mular que vamos a tener. Entonces continuamos ahora con la malaria. Bueno, de la malaria creo que ya habíamos mencionado. No creo que vamos a terminar, chicos. Ya, malaria lo revisan en la parte de parásito. A ver, mencionemos algunas cositas nada más como que recordamos. ¿Cuál es la forma infectante para cada uno de estos al menos? ¿Cuál era la nemotecnia? Es mi gameto, ¿no? Es mi gameto. Desde la forma que ingresa, pues, ¿no? Hasta la forma que sale. O sea, acá ingresa y acá sale, ¿ya? En ese orden es la nemotecnia. O sea, ¿qué quiere decir? Es porozoito, ¿no es cierto? Bien. Entonces, que al hombre, la forma infectante del hombre y la forma infectante también del hígado, porque va a ir al hígado, ¿no es cierto? Y se va a formar un taquizoito hepático, va a ser el esporozoito, ¿ok? El esporozoito va a ser, ojo, el vector que vemos acá es del anófeles, ¿no es cierto? Anófeles, ¿ya? Entonces, viene a ser su forma infectante el esporozoito, ¿ya? Tanto del humano como del hígado, ¿ya? Bien, luego, ¿qué viene? Es migameto merozoito, ¿no es cierto? El merozoito es la forma infectante ¿para quién? Para el glóbulo rojo, ¿ya? El merozoito es la forma infectante para el glóbulo rojo. Una vez que está en el hígado, estos esquizontes hepáticos se romperán y saldrán ¿quiénes? Los merozoitos, ¿no es cierto? Esos merozoitos infestarán al glóbulo rojo y estos merozoitos de nuevo se romperán. Y cuando se rompen, recuerda que ahí se producen las fiebres tercianas, cuaternaria, ¿no es cierto? Depende en qué momento se rompe. Si es que este eritrocito se rompe a las 48 horas, se genera la fiebre terciana. Si es que se rompe a las 72 horas, se genera la fiebre cuartana. ¿Por qué se llama terciana si es 48 horas? Porque al tercer día recién te va a producir la fiebre y acá a las 72 horas te va a producir la fiebre. ¿Quién te produce una fiebre continua? El Plasmodium knowlesi, ¿no es cierto? Te produce una fiebre continua. ¿Quién es el de mayor severidad? El de mayor severidad viene a ser el Plasmodium falciparum. Y recuerda que el Plasmodium falciparum es la terciana maligna, por eso se llama terciana maligna, ¿no? Bien, entonces tenemos acá, una vez salen estos merozoitos, acá ya se van a romper, y cuando se rompen acá, ya están maduros, ¿no es cierto? Vienen son los gametocitos. Bien, se rompió esto de acá, salen los gametocitos, y estos gametocitos, forma infectante nuevo, ¿para quién? Para el mosquito. Entonces, forma infectante para el mosquito viene a ser el gametocito de nuevo, ¿ya? Para el mosquito, ¿no? Ahí está, para el mosquito. Para el anófeles nuevamente.
Bien, y entonces, de acuerdo a esto, te va a producir tu clínica. ¿Qué te va a producir? Fiebre, ¿cierto? ¿Qué más te va a producir? Anemia, porque va a generar una hemólisis. Y acá tenemos dos ciclos que también tenemos que recordar. El ciclo sexual y el ciclo asexual. El ciclo sexual, ¿dónde se genera el ciclo sexual? El ciclo sexual se produce en el mosquito, ya se produce en el mosquito. ¿A esto cómo se llama? El ciclo esporogónico, y el ciclo asexual, el ciclo esquizogónico, ¿ya? Hay que diferenciar esas cositas. El sexual, el ciclo esporogónico, y el asexual, el ciclo esquizogónico. Y en el asexual a la vez se dividen en dos, en el ciclo extra eritrocítico, es decir, fuera del eritrocito, y el ciclo eritrocítico, ¿no es cierto? Bien. Y acá tenemos que habíamos dicho que te producía recrudescencias el Plasmodium falciparum. ¿Y quién te producía recidivas? El Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, porque acá se encontraban los hipnozoitos. ¿Quién mataba a los hipnozoitos? La primaquina. La primaquina, ¿quién mataba? A los hipnozoitos y a los gametocitos. ¿Ya? A los hipnozoitos y a los gametocitos. A los gametocitos, ¿quién también lo mata? El artesunato también lo mata. ¿Bien? Listo. Y ahí está, mira. En el diagnóstico gol estándar, ¿quién era? La gota gruesa, ¿no es cierto? Gota gruesa era el gol estándar. ¿Y qué veíamos en la gota gruesa? Bueno, teníamos que ver la carga parasitaria. La carga parasitaria, ¿quién tiene mayor carga parasitaria? El Plasmodium falciparum. ¿Por qué? Porque infesta al glóbulo rojo joven, al glóbulo rojo adulto y al glóbulo rojo maduro. Por eso tiene mayor carga parasitaria, ¿no es cierto? Bien. Mientras que el malaria es nada más al maduro, el vivax y el ovale al joven, ¿ya? Los dos al joven, ¿no es cierto? Por eso tienen baja carga parasitaria, ¿no? Bien, y acá están las etapas que habíamos dicho, las etapas clínicas que te van a producir. Lo primero que te produce, ¿qué son? Escalofríos, luego etapa de calor, luego etapa de sudor, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cuál es la triada de la malaria? Te van a decir, caso típico, ¿ya? Mira, te voy a colocar acá el caso típico. Paciente, ¿que viene de dónde? De la selva. ¿Que viene de la selva con qué? Más sudoración, ¿ya? Sudoración profusa, ¿no es cierto? Sudoración profusa. Bueno, fiebre, pues, ¿no? Primero era fiebre, ¿no? Ya. Sudoración profusa, fiebre, ¿no es cierto? Que viene con su triada clínica, sudoración profusa, fiebre y más, ¿cuál me falta? Acá está escalofríos, ¿no es cierto? Escalofríos, ya, escalofríos. Y mucho se refiere a esto, pues, escalofríos es lo primero que te va a suceder, luego, qué te va a pasar? Fiebre, ya, fiebre, y luego, en ese orden, ¿ah? Escalofrío, fiebre, y luego sudoración, ¿no es cierto? Sudoración profusa, ya, sudoración profusa, ¿bien? Entonces, tú, cualquier paciente que viene de la selva que sospeches de esto, tú tienes que pensar en malaria hasta descartar lo contrario, ¿bien? Listo. Y recuerda que estas son las formas larvarias. Las formas larvarias se encuentran en forma horizontal, ¿no es cierto? A diferencia de los otros parásitos, por ejemplo, que tienen una disposición vertical, ¿no es cierto? Una disposición en ángulo casi perpendicular, porque estos parásitos, por ejemplo, los parásitos o las larvas del dengue, por ejemplo, tienen esa disposición, ¿no es cierto?, del agua porque tienen un sifón. Se pueden respirar estos parásitos, ¿no? Bien. Y ahí habíamos dicho la gota gruesa. Mira, la gota gruesa, ¿cuántos parásitos puede detectar? 20 parásitos por microlitro. Mientras que el PCR, 3 parásitos por microlitro. Algunos te dicen 0,01 parásito por microlitro. O sea, es netamente específico y sensible, ¿no? El PCR. Bien, pero sigue siendo la gota gruesa. Y ojo, gota gruesa siempre en una sola lámina, tiene que ir gota gruesa, la gota gruesa y el otro lado el frotis. ¿Y qué te permite ver el frotis? Los trofosocitos, el esquizonte y el gametocito. Forma del gametocito que tiene el Plasmodium falciparum, forma de banana, ¿ya? Forma de banana. El gametocito y su trofozoito tiene forma de anillo, ¿ya? Acá está, forma de anillo, ¿no es cierto? Bien. Y ahí está, ¿quién te habíamos dicho que tiene mayor problema o mayor compromiso? Por eso también se le llama la terciana maligna, el Plasmodium falciparum. Ya el Plasmodium falciparum tiene mayor letalidad, pues, ¿no? Porque acá viene, mira, el parásito infesta el glóbulo rojo. Uno de sus mecanismos que lo va a diferenciar de las otras especies de Plasmodium falciparum es que tiene el fenómeno de citoadherencia. Y por este fenómeno de citoadherencia, ¿no es cierto?, que tenemos acá, va a bloquear cualquier vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Y esto de acá te puede llevar a una anoxia, a hígado dañado, ictericia, etcétera, etcétera, etcétera. Y te va a dar falla hepática, falla pulmonar, ¿no es cierto? Y además te puede generar edema cerebral, insuficiencia renal aguda, etcétera, ¿no? Y al final, muerte. Por eso, ¿quién tiene mayor letalidad? El Plasmodium falciparum, ¿ya? Bien. Su tratamiento, la norma técnica MINSA, es desde la norma técnica MINSA 2015, ya te da acá, o sea, ya no distingue entre que si es que es
un plasmodium que viene de la selva, un plasmodium que viene del norte, porque que venía del norte le dabas sulfadiazina más pirimetamida le daban, perdón, sulfadoxina, ya es sulfadoxina, porque la sulfadiazina es para el toxoplasma. Le daban sulfadoxina más pirimetamina, ¿no es cierto? Pero actualmente ya no es así, simplemente se ha estandarizado el tratamiento y para el Plasmodium falciparum o para el Plasmodium vivax es el mismo, venga de donde venga, ¿no es cierto? Por ejemplo, Plasmodium vivax, ¿qué vas a dar? Cloroquina más primaquina, ¿ya? O para el Plasmodium mariae también, ¿no es cierto? Si es que no responde, das el tratamiento del Plasmodium falciparum. Ese es el tratamiento del Plasmodium falciparum. ¿Qué vas a dar? Mefloquina, artesunato y primaquina, ¿no es cierto? Ya no das cloroquina. En todo caso, la cloroquina, ya la cloroquina que se daba antes era muy resistente al Plasmodium falciparum. Por eso que se cambió la cloroquina por la mefloquina, ¿no es cierto? Y bueno, vemos acá, mira, la primaquina, ¿quién lo va a matar? Perdón, a los exontes, la primaquina, ¿no es cierto? Acá a este nivel actúa la primaquina. Además, ¿qué hace la primaquina? Gametocito también, ataca al gametocito, ¿bien? Al igual que el artesunato, también ataca al gametocito, ¿no es cierto? Por eso no se hace problemas el MINSA y le da la triple terapia, ¿no es cierto? Excepto no le da artesunato si es que es vivax o si es que es malariae. Recuerda que nuestro medio en Perú solamente tenemos el falciparum y el vivax, nada más. ¿Ya? Eso tenemos en nuestro medio. ¿Bien? Estos son los criterios de gravedad, ¿ya? Que tenemos ahí: debilidad generalizada, Glasgow menor de 11, ¿no? Insuficiencia respiratoria, hipoglicemia te va a generar una anemia grave, también es un criterio de gravedad, ¿ya? Recuerda que en la malaria, igual, la ictericia, bilirrubina debe estar por acá, acá está bilirrubina. Recuerda que la ictericia también es signo de gravedad, ¿ya? Por si acaso, ¿bien? Bueno, pasamos al dengue. Ya, mira, en el dengue, vamos a ver que es un arbovirus, ¿no es cierto? Este dengue, ya. Lo que tenemos que saber es que su vector del dengue, ¿quién es su vector del dengue? Vector del dengue. Viene a ser la chikungunya, ¿no es cierto? Perdón, ¿qué estoy hablando? El Aedes aegypti, juntos también de la chikungunya. Aedes aegypti. También viene a ser el mismo vector. ¿Para quién? Para el Zika. También viene a ser el mismo vector. ¿Para quién? Para la chikungunya. ¿Para la fiebre amarilla? No. Para la fiebre amarilla no, ¿ah? No. Lo vamos a ver más adelante, fiebre amarilla. Ya es el Aedes, pero no es el Aedes aegypti, es un Aedes africano, ¿no es cierto? Que tenía que venía de la zona del África, pero y eso sobre todo es en la fiebre amarilla urbana, ¿no? Pues ya no existe urbana ahorita, solo hay selvática nada más. Ya. Mira, entonces el dengue, ya tenemos que ver que es su primero, esto de acá ha sido pregunta de examen, ya, Aedes aegypti, ¿no? Bien, este dengue tiene 4 serotipos, ya, 4 serotipos, ¿no? Ya, tiene sus 4 serotipos este dengue. Y recuerda que si es que una persona se infecta por un serotipo, no va a generar inmunidad para los otros serotipos. ¿Qué quiere decir? Se infectó para el serotipo 1, no genera inmunidad para el serotipo 2, ni para el serotipo 3, ni para el serotipo 4. Al contrario, lo que genera más bien es una inmunoamplificación, se llama. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que se infecta por un serotipo 1, cuando se infecta por un serotipo 2 nuevamente, porque no va a hacer inmunidad contra este serotipo, lo único que hace inmunidad es contra el serotipo 1 nada más, más no hace inmunidad contra el serotipo 2, ni con el 3, ni con el 4. Es decir, con cualquiera de estos serotipos que se infecte después, va a tener mayor gravedad que su primera infección, ¿no es cierto? A eso, ¿cómo se le llama? Inmunoamplificación, ¿ya? Inmunoamplificación, ¿bien? Ya. Si es que a nosotros nos dicen cuál es el de estos serotipos es el más virulento de todos estos serotipos es el serotipo 2. Este de acá es el más virulento, ¿ya? Es el más virulento, por si acaso, el serotipo 2. ¿Qué más? Y además vamos a ver que la estructura del virus, ¿no? Tenemos acá la estructura, tenemos la envoltura, ¿no es cierto? Tenemos la envoltura, la membrana y la cápside. Son proteínas estructurales, ¿ya? Y las otras proteínas no estructurales que vamos a ver ahí, tenemos sobre todo el NS1 y las otras que vamos ahí. Lo más importante es saber del NS1, ¿bien? ¿Para qué te sirve esto de acá? Sobre todo la estructural de la envoltura para diferenciar los serotipos. Para eso te sirve, para diferenciar los serotipos, ¿ya? Las proteínas estructurales, ¿bien? Tiene sus 3 proteínas estructurales, ¿no? Ya. ¿Dónde se va a encontrar generalmente el dengue? El dengue generalmente es intradomiciliario, o sea, peridomiciliario o intradomiciliario, porque está en relación a las aguas, generalmente son aguas limpias,
¿ya? Agua limpia generalmente, ¿no? Y por eso lo que se ve en estos pacientes es el índice aédico, por ejemplo, recuerda ustedes el índice aédico que lo habíamos visto en salud pública, no lo vamos a tratar acá, que tenía, que era por porcentaje, ¿no es cierto? Y además veíamos verde, amarillo, rojo, ¿no es cierto? Desde el inicio teníamos blanco, gris, verde, amarillo, rojo. Y de ahí medían el índice aédico, ¿no? Recuerda que el índice aédico, menos del 1%, el 1,2 mayor a 3%, lo que hacían es contar los insectos que encontraban acá. Otra de las características del vector, sobre todo del dengue. Estos del dengue, cuando se infectan, infectan a otro humano, ¿no es cierto? Acá lo vemos, mira. Está la viremia, ¿ya? Se produce este humano, uno está con viremia. Viene el mosquito, lo pica, se infecta el mosquito y acá se produce un periodo de incubación extrínseca, es decir, el periodo de incubación en el mosquito. Luego, este mismo mosquito viene y de nuevo se realimenta de otro humano 2 y ahí lo va a infectar. Y esto se llama periodo de incubación, ¿no es cierto?, intrínseca, ya en el humano 2 y ahí se va a producir la viremia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica, te dije, del mosquito? Es que este mosquito, cuando se infecta, sus descendientes que va a tener, sus posteriores descendientes, sus posteriores hijitos de este mosquito, posteriores huevitos, larvas, todos ellos van a estar infectados. Todos ellos van a estar infectados por este virus dengue. Por eso mucho se tiene que trabajar a nivel del vector, ¿no es cierto? Pero como ya habíamos hablado también de salud pública, más que tratar de funigar, matar mosquitos, más que eso, es el saneamiento, ¿no es cierto? Bien. Estos pacientes tratar de que no tengan estos cultivos de agua, pues no deben tener eso para que no se contagie. Porque este de acá generalmente es peridomiciliario, o sea, este de acá este vuelo del mosquito tiene un radio de 50 metros nada más, no tiene más. A diferencia de la Aedes, que puede llegar hasta kilómetros, ¿no? Hasta 10, 5 kilómetros puede llegar. Perdón, el anófeles de la malaria que habíamos visto. ¿Bien? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya, el diagnóstico para todos estos arbovirus, tanto del dengue, zika, chikungunya, va a ser el mismo, va a ser prueba serológica, ¿ya? En la primera etapa, ya vamos a explicarlo en una imagen por acá. Acá, mira. Esta va a ser casi para todas, para todos estos virus, ¿ya? De la chikungunya, zika y dengue, ¿no? Mira, lo que pasa es primero habrá un periodo de incubación, ¿no es cierto? El periodo de incubación tendrá los primeros días, día 1, día 3 generalmente, hasta el día, en dengue generalmente mayor de 5 días, ¿ya? En el dengue, acuérdate, mayor de 5 días, acá está el dengue, en este dengue, mayor a 5 días, recién se producen los anticuerpos. O sea que en mayor de 5 días recién podré hacerle la prueba serológica, la prueba de detección de anticuerpos. Mientras tanto, en los primeros días, como en las otras enfermedades, tengo que hacer ¿qué? PCR, ¿no es cierto? Tengo que hacer PCR, ¿ya? Bien. Entonces el diagnóstico es con PCR netamente, ¿ya? En los primeros días y pasados los 5 días, al menos en el dengue, con serología, ¿no? Y acá tenemos los estadios del dengue, mira, tenemos acá la fase del dengue, la primera fase febril, crítica, ¿no es cierto? Y tenemos la otra que es de recuperación, ¿cierto? En la crítica es la extravasación de plasma. ¿Cuáles son las características? Esto es importante ya saber de los días, mira, 1, 3, del día más o menos, a partir del día 3 hasta el día 6 es donde está la fase crítica, ¿ya? Y de ahí en adelante ya es donde el paciente se empieza a recuperar. Bien, tenemos entonces acá los primeros días donde se va a producir deshidratación, ¿no es cierto? El hematocrito va a estar normal, digamos, las plaquetas también van a estar elevadas, o sea, normal al inicio. Lo único que va a haber, digamos, esta primera fase es fiebre, nada más. Por eso se llama periodo febril. Pasa el tercer, cuarto día, ¿no es cierto? Tercer, cuarto día, ahí es donde empieza la complicación, o empieza la gravedad. Porque, mira, las plaquetas empiezan a caer. ¿Y quién empieza a subir? El hematocrito. Pero más que eso, ¿qué es lo más importante? Que acá en esta fase hay una extravasación del plasma. Y como hay una extravasación del plasma, es que esto produce la concentración del hematocrito. El hematocrito se empieza a concentrar porque empieza a salir plasma de los vasos sanguíneos. Eso se llama extravasación de plasma. Por eso, todo lo que curse con extravasación de plasma será signos de severidad del dengue, ¿no es cierto? Bien. Entonces tenemos acá, mira, alteración de los órganos y además que puede cursar con un shock hemorrágico. Bien. Y posteriormente a esto ya se recuperará. Cuando se recupera generalmente aparece un rash. O sea, un paciente que tenga dengue generalmente se da de alta cuando tiene más allá de los 7 días, aparece rash, ese paciente ya pasó del peligro y ya se va de alta, ¿no es cierto? Bien.
Y mucho tiene que ver acá, que he venido preguntas de examen, con el manejo. O sea, y para ver el manejo tengo que ver si es que son dengue con signos de alarma o si que son dengue sin signo de alarma. Porque si que son dengue sin signo de alarma, el manejo que viene a ser ambulatorio. ¿Ya? Ambulatorio, su paracetamol y listo, ambulatorio. Mientras que el dengue con signos de alarma, acá sí tiene que hospitalizarse, hospitalización. ¿Ok? Entonces, la clasificación antigua decía clásica, ¿no es cierto? Esa clasificación ya pasó, ya quedó atrás, ¿no? La nueva clasificación es esta, la clasificación del dengue con signo de alarma y la clasificación del dengue sin signos de alarma. Bien, ¿qué viene a ser el caso probable? Caso probable, ya habíamos visto que tienes que tener la epidemiología, vivir en la zona, tienes que tener fiebre, ¿no es cierto? Y además dos de los siguientes, náusea, vómito, ¿ya? Ojo, acá también pertenece vómito, pero ves que vómito también pertenece a signos de alarma. Acá son vómitos nada más, acá son vómitos persistentes, ¿ya? Mayor o igual a 3 en 2 horas, vómito persistente, ¿no? Mialtralgias, exantema, torniquete. ¿Qué quiere decir torniquete? El torniquete es que simplemente tú al paciente le tomas su presión arterial. Imagínate que tiene una presión arterial, no sé, de 130 sobre 70, por ejemplo. ¿Ya? 130 sobre 70 de repente tiene. Ya. Y tiene 130 sobre 70, tú lo sacas el promedio, estos dos, ¿cuánto te sale? 100, ¿no es cierto? Ojo, estoy diciendo promedio, no estoy diciendo presión arterial media, promedio. ¿Y qué haces? Lo insuflas a este paciente hasta 100 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Y lo vas a dejar ahí hasta que aparezca petequias, ¿no es cierto? O sea, signo de torniquetes para la aparición de petequias, ¿no? Al tomar la presión arterial. Leucopenia puede tener y cualquier signo de alarma, ¿bien? Este signo de alarma, vemos acá, son dolor abdominal, ¿ya? Estos de acá son los más importantes que han venido en las preguntas de examen, sobre todo. Mira, bueno, los tres primeros, ¿no? Los que han venido en preguntas de examen, dolor abdominal y vómito persistente. Ya te dije, vómito persistente se considera más allá de 3 vómitos en una hora, ya más allá de 3 vómitos en una hora. ¿Ya? Son los vómitos persistentes. Dolor abdominal, eh, que este dolor abdominal generalmente ya te está traduciendo que hay extravasación. ¿Por qué? Este dolor abdominal se va a asociar, digamos, con asitis. Porque ya hay acumulación de líquidos. Ya hay acumulación de líquidos. Y cuando me dicen que hay acumulación de líquidos en el abdomen, asitis, en el pulmón, edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Y sangrado de mucosas, letargia, irritabilidad, hepatomegalia, incremento de hematocrito y descenso de plaquetas, ¿no? Y estos pacientes pueden desarrollar dengue severo, por lo tanto se tiene que hospitalizar y se tiene que observar, ¿no? Bien, y tenemos que acá, ¿cuáles son los casos con dengue severo? Que hay fuga plasmática severa, hay shock, ¿no es cierto? Distrés respiratorio por el edema agudo de pulmón que te va a generar, hemorragia severa, vemos la evaluación clínica, falla orgánica, ya falla hepática, alteración de la conciencia, corazón u otros órganos, ¿no es cierto? Bien. Y fiebre de la chikungunya, ya que viene a ser el fiebre de la chikungunya, viene a ser casi similar, igual el vector viene a ser el mismo, ya el Aedes aegypti, mira si te das cuenta, viene a ser el mismo mecanismo de transmisión, ¿no es cierto? La fiebre de chikungunya, igual que el dengue, o sea, simplemente un dibujito a colores nada más, ¿no? Ya. ¿Qué tenemos que ver acá? Que es una enfermedad emergente causada, ¿por qué? Por un alfa virus, ¿no es cierto? El virus de la chikungunya, ¿no? Bien. ¿Por quién es transmitida? Por el Aedes aegypti generalmente, son los más frecuentes, también puede ser por el Albopictus, pero por el aegypti generalmente. Ya. Y vemos acá, igual, el periodo de incubación, pero la diferencia es que en el virus de la chikungunya, estos vectores ya no van a pasar a su descendencia, ¿ya? O sea que cada vector se tiene que infectar, ¿no es cierto? El mosquito se alimenta y adquiere el virus, de nuevo acá tienen su periodo de incubación, ¿no es cierto? Que aproximadamente va desde los 5 hasta los 15 días. El mosquito se vuelve a alimentar y transmite el virus y acá tenemos un periodo de incubación ya para el humano 2, ¿no es cierto? Y te produce la viremia. La viremia en casi todas estas enfermedades, la viremia con qué es sinónimo de qué? De fiebre. ¿Ya? La viremia es sinónimo de fiebre. Bien, ¿cuál es lo característico? Ojo, el chikungunya, que es un virus ARN de la familia Togaviridae. Recuerda que, ¿quién era de la familia Togaviridae? ¿Recuerdas de las exantemáticas? La rubiola, ¿no es cierto? La rubiola. Las tasas de ataques, mira, es exageradamente elevada la tasa de ataque, 38 a 63%, ¿no? Tasa de ataque demasiado elevada. Imagínate esa tasa de ataque del COVID ahorita, ¿no? O sea, que el 38%, si bien es cierto, este virus de la chikungunya no te genera tanto problema, o sea, no te genera tanta mortalidad como el dengue, ¿no es cierto? Pero imagínate, te genera problemas en el sistema de salud porque son 38 a 63%, si que están en una zona que se pueden infectar estos pacientes, ¿no? Bien. ¿Cuál es lo más frecuente de este virus de la chikungunya?
Mira, algo que me había olvidado de mencionarte del dengue, ya, bueno, igual acá te lo voy a mencionar porque acá creo está. En el dengue tienes que buscar dolor retroocular, ¿ya? Dengue, dolor retroocular, es parte de su triada, fiebre, dolor retroocular, ¿ya? Del dengue. De la chikungunya, en cambio, también tiene fiebre, pero ¿cuál es lo más característico de la chikungunya? Las poliartralgias. Llega, te dice, hasta el 100%, estos pacientes tienen poliartralgias, ¿ya? Y otra característica, que estos pacientes con dengue se curan, ¿ya? Y no dejan ninguna secuela, mientras que la chikungunya deja secuela, deja posecuelar, y sobre todo de artralgias, mialgias, ¿ya? Cefalea, hasta un 74%. Mira, esto de acá ya es prácticamente casi similar a lo que pasaba en el dengue, ¿cierto? Rash también va a tener rash, ¿no es cierto? Polaritis, conjuntivitis también va a tener. Y acá tenemos las diferencias entre chikungunya y el dengue. Mira, la fiebre que va por ahí, ¿no es cierto? Hay mayor cantidad de fiebre. Tres cruces, esto de acá es subjetivo, pues no puedes estar evaluando. Igual las mialgias, pero bueno, las mialgias te dice con mayor frecuencia se encuentra las artralgias. Las artralgias con mayor frecuencia se encuentra en el chikungunya, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? Pero ¿cuál es lo característico? Que sí o sí voy a encontrar, por ejemplo, en el dengue, no voy a encontrar en el chikungunya. Mira, la elevación del hematocrito. No lo vas a encontrar. Shock, tampoco vas a encontrar. Extravasación de líquido, no vas a encontrar en el chikungunya, ¿cierto? Bien. Rash vas a encontrar más en chikungunya, ¿cierto? Bien. Y acá tenemos otro cuadrito para diferenciarlo, ¿ya? Mira. Acá tenemos ya los tres, el Zika, el dengue y el chikungunya, ¿no es cierto? Bien. Mira, el, el chikungunya, ya mencionamos, puede tener mayor cantidad de fiebre, ¿no es cierto? Pero mira, el Zika lo que lo diferencia de los otros, del dengue y del chikungunya, ¿no es cierto? Este cuadrito del up to date, ¿ya? Está la conjuntivitis, porque acá también habíamos visto conjuntivitis, ¿no? Pero es poco, ¿ya? Este es del, digamos, el marcador clínico del Zika es la conjuntivitis, ¿ya? Es el marcador clínico del Zika, la conjuntivitis, ¿no? Al igual que acá, mira, en el dengue lo único que hay, shock, hemorragia, también, ¿sí o no? ¿Ya? Y en los otros cuadros se parecen, pues, ¿no? Ya tenemos acá la fiebre amarilla, que lo vamos a encontrar acá, dos ciclos, ¿no es cierto? Y este es, mira, fiebre amarilla, ¿quién te dije que lo producía? No lo produce el Aedes, el Aedes aegypti, ¿ya? Muchas veces estábamos equivocados y a veces decíamos, el Aedes aegypti te produce fiebre amarilla, chikungunya, zika, etcétera. No te produce la fiebre amarilla. ¿Quién te produce la fiebre amarilla? Bien, en todo caso, antes, ¿quién te producía la fiebre amarilla? Era, ¿quién te dije? El Aedes africanus, así se llamaba, africanus. Ya, africanos. Pero este de acá te producía fiebre amarilla, pero ¿qué tipo de fiebre amarilla? Urbana o periurbana, ¿no? Periurbana. Y actualmente ya no existe esta fiebre amarilla periurbana. ¿Ya? La única que hay es la fiebre amarilla selvática, es decir, la transmisión es selvática. ¿Y en qué pacientes se produce? En los pacientes que van hacia la selva y están por un tiempo, por 15 días, por un mes, o de repente simplemente pasaron los turistas, ya un día nada más se los picó este vector que es el Aemogogus hantinomis, perdón, ¿ya? Este es el vector, digamos, del ciclo selvático, pues, ¿no? Y eso es lo que tenemos actualmente. Entonces se va, lo pica y se empieza a producir la enfermedad, ¿no es cierto? Recuerda que la predilección de este virus es más por el hígado y por el riñón, ¿ya? Por esos órganos tiene mayor predilección. Bueno, y lo que se tiene que hacer es estudiar se tiene que estudiar a estos monitos, ¿no es cierto? Se les hace biopsia, por si acaso se les hace biopsia, y en la biopsia, ya en la biopsia van al hígado, y en el hígado pueden encontrar en la biopsia unos cuerpos que se llaman los cuerpos de Coulson. ¿Ya? Esos cuerpos se va a observar en la biopsia hepática, ¿no? Y la patogénesis, este de acá, es otro vector, ¿no es cierto? Es el vector Sabetes, que va a ingresar por medio de la piel, se distribuye en los diferentes órganos. Recuerda que tiene mayor predilección por la fiebre amarilla, tiene mayor predilección por el hígado, por el riñón, y al final va a ser un cuadro sistémico. Esta es la clínica que al final te va a producir, tenemos acá infección, remisión, intoxicación, ¿cierto? Recuerda que en el momento de la infección lo que va a predominar obviamente viene a ser la fiebre, que puede tener dolor de cabeza, viremia, ¿no es cierto? Viremia es sinónimo de fiebre, te había dicho, ¿no? Bien, y generalmente los pacientes no pasan de acá, no pasan de este cuadro de remisión, se quedan ahí, ¿no? Y recuerda que la fiebre amarilla además tiene vacuna, ¿no?
Bien, no pasan de esta remisión, pero los que pasan al otro lado, ¿ya? Los que pasan al otro lado, estos sí hacen la clínica típica, hacen ictericia. ¿Por qué cree que se llama fiebre amarilla? Porque anteriormente lo dejaban a que evolucione hasta esta fase de intoxicación. Por eso daba esta fiebre amarilla, ¿no es cierto? Típico, y al final se terminaba desangrando este paciente. Porque este de acá sí te produce una hemorragia masiva, a diferencia del dengue, no te produce una hemorragia masiva, ¿no? Este de acá sí te produce una hemorragia masiva, ¿no? Bien. Además te produce ya compromiso del sistema nervioso, perdón, del sistema renal, albuminuria, ¿no? Mira, las infecciones asintomáticas es lo más frecuente, fiebre, ictericia, y ya sí que tiene falla multiorgánica, es decir, tiene sangrado, fiebre, ictericia, recuerda que la ictericia siempre es criterio de gravedad, te puede generar muerte, ¿no es cierto? Bien, y acá tenemos la vacuna, recuerda que la vacuna de la fiebre amarilla, a las cuántas semanas se aplica, perdón, a los cuántos meses, 15 meses, ¿no es cierto? 15 meses, la vacuna de la fiebre amarilla. Pero esta vacuna de la fiebre amarilla tiene que ser aplicada a todos los residentes, a los viajeros, ¿no es cierto? Y recuerda que se aplica 10 días antes que va a viajar. Pero también hay eventos en los que no se tiene que aplicar. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen enfermedad neurotrópica, aquellos pacientes que tienen anafilaxia, por ejemplo. Y estas son las contraindicaciones absolutas que no se deben aplicar. Enfermedad de timo, pregunta de examen, no se aplica en aquellos pacientes que tienen enfermedad de timo. No se aplica porque recuerda que esta vacuna de la fiebre amarilla, ¿qué tipo de virus es? Es un virus vivo o atenuado, ¿no es cierto? Es un virus vivo o también, ¿cómo se llamaba? Atenuado, ¿no es cierto? ¿Y dónde se hacían? En el embrión de pollo, ¿ya? En los embriones de pollo, ¿no? O en el huevo, si quieres, de gallina, ahí se hacía. Por eso también está contraindicado en pacientes que tienen alergia al huevo o a la gelatina, ¿no? Bien.